En estos momentos estamos pendientes de lo que pueda pasar en la Casa Rosada. Macri volvió a hablar por una radio del resto del país, en este caso de Santa Fe, volvió a decir las mismas cosas de siempre, esas que no parecen darle resultado porque hasta dentro del gobierno, o por lo menos de lo que él llamó siempre el círculo rojo, le quieren cortar la cabeza. Pretenden que sea María Eugenia Vidal la candidata a presidente porque este hombre está agotado, pero no agotado físicamente, está agotado su discurso, está agotado cada una de las expresiones que ha utilizado para defenderse, siempre culpando a los demás, nunca asumiendo las responsabilidades que indudablemente tiene, porque las políticas públicas están referidas a lo que hizo este gobierno. Antes hablaba de la pesada herencia, o sea, el pasado me condena, o nos condenaba. Ahora habla del futuro. Reiteró en esta nota lo mismo que había dicho ayer en una radio de Venado Tuerto, que es por culpa de la idea que tiene muchísima gente de que puede retornar el gobierno anterior, que los mercados no le creen, que los mercados tienen una mentalidad de corto plazo y por lo tanto no confían en lo que él y el resto del gobierno le están diciendo. El día ha sido otra vez de inmensos temores. El dólar picó de una manera impresionante, luego se contuvo un poco, pero terminó bastante más alto que ayer, por lo menos un peso. El riesgo país pasó los 1000 puntos, algo que hacía tanto, pero tanto tiempo que no se veía. Todo desde gente que le tiene muchísima simpatía ideológicamente a este gobierno. Quiere decir que los datos son de terror. Y las tasas, volando al 70% de interés, es decir, paralizando el país. Cuando hablamos mucho del dólar, me entra cierta impaciencia en ocasiones, porque de lo que debemos hablar es de que el país no se puede poner en marcha. No hay posibilidad de producir, no hay chance de llevar adelante ningún proyecto. Las pymes que se funden, la cadena de pago que se corta, los intereses que están determinando terribles problemas en lo individual para cada uno de los habitantes de la Argentina que hayan tomado algún préstamo, pero también para el país. En lo que no se confía es que la Argentina pueda pagar la deuda cuantiosa que ha contraído, nada que ver con el pasado, que justamente desendeudó al país, ayudó a pagar una cuantiosa deuda que venía del 2001. Entonces, era por el pasado, al principio. Ahora estamos más cerca del futuro, debe pensar Macri, si es que piensa en algo en estos momentos. Y como estamos más cerca del futuro, a meses de una elección, le echa la culpa a lo que puede venir. ¿Qué es lo que puede venir? Que él tenga que ajustar cuentas, como siempre debería ocurrir en la política, después de hacerle tanto daño a millones y millones de argentinos que no comen, que no tienen un salario como la gente. Estamos a punto de tener la canasta básica 3 veces por encima de una jubilación mínima. Es decir, no falta casi nada para que sean necesarias 3 jubilaciones mínimas en cualquier casa donde viven jubilados para poder sobrellevar la canasta básica. De esta manera no se puede vivir. Y ya ni hablamos de los pensionados no contributivos. Hay muchas cosas que quedan en el olvido, porque lo más urgente nos está llevando cada día por delante, menos a él, menos a Macri, que toma un teléfono y atiende a un colega del resto del país para decir lo mismo de siempre, culpabilizar a otros, jamás asumir responsabilidades. No es por la deuda de 187.000 millones de dólares que el país está donde está. No es porque quitó las retenciones, no es porque los subsidios quitados a la gente determinaron que las tarifas volvieran locas a los bolsillos, a las personas que no tuvieron más para consumir. Y como no hubo consumo, no hubo fábricas trabajando. La energía eléctrica se utiliza cada vez menos. La mitad de las fábricas están trabajando. Está todo parado. En la actividad industrial, el 30% de las máquinas necesitan electricidad. De vez en cuando se pavonea, para los que no conocen absolutamente nada, con que la energía sobra. La energía primero que no sobra. Pero si esto ocurriere, es porque el país en estos momentos no está trabajando. Por eso Mariano Martín en un rato va a estar hablando de lo que los trabajadores van a hacer el 30 de abril. Como una protesta que inexorablemente tiene que caer sobre el gobierno. Entonces no es el pasado, ya quedó lejos. No es el futuro, aunque lo tengamos cerca, es Macri. Es Macri y sus colaboradores que no tienen la menor idea de dónde están parados. Ya se fueron unos cuantos, se fue Caputo, se fue Sturzenegger. ¿Dónde estarán? ¿En qué lugar paradisíaco estarán pasándolo muy bien, trabajando para los bancos, trabajando para los intereses económicos a los que siempre respondieron? ¿Qué será de la vida de Sanleri cuando no pueda continuar? Porque ¿cómo va a seguir? Con tasas al 70% de interés como único mecanismo para poder detener la levantada del dólar hoy, que picó a 48 y pico. A cada uno de nosotros nos corría un golpe de electricidad por el cuerpo, una emoción extraña, una emoción rara, una parálisis que tenía que ver con la impotencia frente a todo lo que nos está ocurriendo.
porque este aumento del dólar lo que está determinando es que el martes las naftas crezcan un 8%, acaso un 10%, será todavía más porque las naftas, los combustibles están dolarizados. Y si las naftas pican de esa manera, ¿qué será de los alimentos? ¿Qué será de lo único que pueden consumir los sectores medios y las clases más vulnerables? El dólar empuja y ya le está mostrando a la gente, si está a 61 el dólar a futuro para el mes de diciembre, que lo que tienen que hacer los comerciantes es seguir remarcando, apostando a que el dólar por lo menos va a estar a 61 pesos, si esa es la apuesta del gobierno. Entonces, la canasta, esa de 28.000 y pico de pesos, que si fuera 30.000 ya estaría 3 jubilaciones mínimas adentro para poder sobrellevar, esa canasta va a aumentar en su valor. Y vamos a tener en el mes de abril un índice muy parecido al de marzo. Hay quienes confían en mayo. Del gobierno dicen, no, van a venir vientos en mayo. ¿Cuáles vientos pueden venir en mayo? Vientos para el dólar, viento para el riesgo país, viento para las tasas de interés. ¿Quién se puede levantar y poner en marcha? Nada. Su pyme, el lugar donde se ha trabajado durante tantos años con una inmensa felicidad. Porque lo grave de todo esto es cómo le cambiaron la vida a los argentinos. Hasta el 2015 había una calidad de vida que tenía viajes, que tenía, aunque sea por el interior, por el resto del país, pero que tenía los enseres indispensables para tener una cierta calidad de vida. Terminó el 2015 con el salario siempre por encima de la inflación y vino un salario siempre por debajo de la inflación. Y vino la imposibilidad de poder comprar ni siquiera en cuotas. El ahora 12 cayó de 20.000 a 8.000 pesos de octubre a este mes. Quiere decir que ni en plazos largos y sin intereses la gente se puede lanzar a comprar porque ya está endeudada, porque ya está en una situación pavorosa que no le permite mirar el futuro para darse un mínimo gusto. Apenas se puede sobrellevar este temporal, el tembladeral que este hombre, Mauricio Macri, con su impericia, con su incapacidad, con sus mentiras reiteradas, con sus justificaciones constantes, ha lanzado sobre todo a la población. Vamos a presentarles un informe que tiene que ver un poco con todo lo que les estoy diciendo. Y luego con Julia Estrada vamos a mencionar los números salientes de otra jornada altamente preocupante para todos los argentinos. Esta situación crítica que estamos viviendo en estos momentos no arrancó ayer ni esta semana. Hace un año el dólar estaba a 20 pesos y ahí aparece la primera fuga importante de capitales de los famosos fondos de inversión. La City porteña convulsionada en la jornada de hoy, sin lugar a dudas, los 48 pesos que tuvo en el día de hoy como pico el dólar hizo que todo el mundo pasara por aquí y sacara alguna foto. Ahora está alrededor de los 46 pesos promedio. Bueno, mira, venimos últimamente, en los últimos días, acostumbrados a una fuerte volatilidad. Lo que sucedió hoy fue que de arranque ya comenzaron a pagar precios mucho más caros que por sobre el cierre de ayer. Pero en realidad el problema es la inflación. Desde octubre que tenemos entre un 4 y un 5% de inflación mensual y viene creciendo. Entonces ahí está el problema, que el salario no te alcanza, que no llegas a fin de mes. ¿Con qué autoridad puede negociar un gobierno que no se sabe si va a seguir? No puede. Esto profundiza una recesión, una actividad económica negativa en ese sentido. El dólar pasa a 40 y 3 meses después, o menos, en junio, Macri llama al Fondo Monetario pensando que nos iba a hacer la tabla de salvación de este barco que va directamente hacia el iceberg. Creo que está hundido. Es un gobierno que ha llevado a la Argentina a la quiebra y ahora está quebrado como gobierno. Tenemos un martes negro, un miércoles negro, un jueves negro y una Argentina en un agujero negro. 38 horas la gobernadora escucha una suerte de operativo clamor de la crema innata del empresariado argentino para que se presente como postulante en lugar de Mauricio Macri, este denominado Plan B corta. Yo creo sinceramente que hace falta
un gran paro general. Pero cuando estamos hablando de los bonos argentinos, que estamos hablando de rendimiento entre el 20 y el 22%, es que no podemos poner un papel en ningún lugar del mundo. Por ejemplo, ¿por qué hay que aguantar una persona que ya no lo quieren ni sus amigos? Porque yo vuelvo a insistir, no solo que los trabajadores y los sectores populares ya están hartos y quieren que esto se acabe. Bueno, pero se lo votó hasta... No, sí, pero hay diciembre hay salidas democráticas. Por ejemplo... Y por ejemplo, se podría adelantar las elecciones, se podría llamar incluso a discutir cómo reordenar el país a través de una elección de asamblea constituyente. Es una regla básica de cualquier negociación. Uno negocia con alguien que tiene autoridad, si no, no negocia. El gobierno, incluso en este momento, está de salida. Y el Fondo Monetario, obviamente, está dispuesto a negociar con el gobierno entrante, pero primero tiene que estar claro quién es el gobierno entrante. ¿Es Macri? ¿Es Cristina Fernández? ¿Es Roberto Labaña? En fin, son demasiadas dudas, me parece. Son demasiadas dudas las que tenemos los ciudadanos, cualquier persona común que va al supermercado, que paga las cuentas, que lleva a los chicos a la escuela, que va a la facultad, que no sabemos cómo va a repercutir todo esto, todos estos números en nuestra economía diaria. Para tener esa explicación está la doctora Julia Estrada. Hola, Juli. Hola, Luli, Víctor Hugo. Así es, Víctor Hugo introducía gran parte de la jornada de hoy haciendo un balance impecable de la situación que estamos atravesando. Tenemos para arrancar el dólar, que subió 1,70 pesos, llegó a estar más arriba que 46,13 centavos, que es el valor al que finalmente cierra. Es el promedio de ámbito. En algunos lugares uno puede encontrar el 45,90, pero verdaderamente para la compra ya está ampliamente por arriba de los 46 pesos. Y en algunos lugares se sigue vendiendo a 47 pesos, más allá de que haya bajado. Y tenemos vinculado a eso la fuerte suba de tasa de interés por parte de Guido Sandleris. 71% es el valor igual o prácticamente igual al del inicio de la etapa de absorción cuantitativa de dinero, que es básicamente la ortodoxia monetarista que inauguró Guido Sandleris a partir de octubre 2018, que fue una etapa en donde se dijo que eso tenía que ser transitorio, que las tasas altas tenían que cumplir una función durante un momento. De hecho, cuando arrancó 2019 había toda una idea de éxito de la gestión Sandleris. Yo no sé si recuerdan, hubo noticias que titularon que Guido Sandleris era una persona que estaba teniendo éxito en la gestión precisamente por lograr contener el tipo de cambio con tasas altas, y que a partir de 2019 esto iba a cambiar. Y lo que nos encontramos es que los datos de la economía no solo no acompañaron, sino que destruyeron todo tipo de confianza en que no solo que Argentina pueda repagar la deuda, sino que Argentina pueda llegar a tener algún tipo de reactivación económica en 2019 que permita pensar en posibilidades de sostén de este esquema económico. Es muchísimo más profunda y muchísimo más estructural la incertidumbre. Cuando se habla de los 3 primeros meses consecutivos de datos de inflación, uno atrás de otro cada vez peor. A eso hay que agregarle, obviamente, un plan del gobierno que cambió de rumbo en su política ortodoxa, pasando a medidas heterodoxas que, siendo de emergencia, difícilmente puedan funcionar. Y hay que agregarle que ya la tasa la subieron acá para Letes, cuando el lunes licitaron letras que estaban esperándose a una tasa de 4,5% anual. Si les parece más baja la tasa es porque son letras bajo ley argentina, duran menos, no son los bonos bajo ley Nueva York, y sin embargo terminó colocando letras a 5,5%. Una gran cantidad de indicadores mira el mercado, que no son los indicadores ni de pobreza, ni de salario real, ni de desocupación, son los indicadores de economía que no arranca, que hacen este tipo de reacción. ¿Cómo están atados esos números? Porque el riesgo país hoy tenía la evolución del dólar. Cuando el dólar se fue a 48 y más, el riesgo país pasó a los 1000 puntos. Estábamos sencillamente aterrados. En ese momento elevaron las altísimas tasas que tuvieron siempre 66, 67 a 71. Pensemos que en el momento que vos mencionabas de Sandleris, las tasas habían bajado al 50%, y esto sí que resultaba un tanto aliviador, aunque todavía las tasas estuvieran increíblemente altas para poder funcionar en términos económicos. Quiero decir que al contener el dólar, vía contenerlo, un peso y pico más alto que en el día de ayer, vía las tasas de interés también un poco arreglaron lo del riesgo país, bajando de 1009, que llegó 1011, que estuvo hoy, a lo que finalmente
quedó en esta jornada. El precio que se paga por todo esto, en materia de no producir, en materia de quietud, de parálisis del país, es tremendo, Julia. Sí, pero además, Víctor Hugo, hay un daño que está hecho con un sector de los inversores extranjeros que uno puede asimilar vinculados al macrismo, pero no necesariamente. Hay gente que compró deuda argentina, compró bonos soberanos de Argentina, considerando un pasado reciente argentino, donde Argentina pagaba, porque el gobierno anterior si hizo algo fue pagar en tiempo y forma cada cupón y cada vencimiento de deuda. El gobierno de Mauricio Macri fue a los mercados a hacer valer esos papeles, a venderlos, y hoy, bajo ley Nueva York, esos inversores se estuvieron deshaciendo toda la mañana de la deuda argentina, la estuvieron vendiendo muy barata porque no la quieren tener. ¿Cómo se vuelve un eventual gobierno opositor o incluso el propio gobierno de Cambiemos, si reelige Macri o si elige otro candidato de Cambiemos, cómo vuelven a pedirles que compren papeles argentinos con esta situación, con anuncios constantes que además después no se terminan cumpliendo? La Argentina se ha convertido en un país negocio. Es una posibilidad enorme para los inversores rápidos, para los que saben, para los más avivados, y porque además tienen muchísima información desde adentro. Imagínense ustedes que los contactos que tuvieron con el Banco Central, etcétera, Sturzenegger, Caputo, etcétera, que siguen en ese mundo de los negocios, les sigue siendo extraordinariamente útil. Saben todo y lo saben para los bancos, para los que toda la vida trabajaron. Entonces, no hay mejor negocio que la Argentina. Es decir, mejor negocio para esa élite, terrible para los habitantes. Pero me parece que la Argentina en estos momentos está mirado como nunca, pero como nunca antes, como un país kiosco. Sí, Víctor Hugo, y por último, para decirte otro dato que también se está mirando, porque así como a nosotros nos impacta la inflación en el bolsillo, los inversores, los que están devolviendo después del empacho que se mandaron con los bonos argentinos, los que los están devolviendo, también están viendo cuáles son los datos con los cuales el gobierno va a pedir su reelección a partir de agosto. Y los datos son, por ejemplo, una inflación interanual acumulada a julio, que es el último dato que vamos a conocer antes de votar, de 54,2%. No hay tiempo de cambiar el escenario, ni hay posibilidades reales de cambiar el escenario. Y eso es lo que ven. Enero era una historia, febrero, si se quiere, todavía era un país más lejano a las elecciones. Ya estamos en abril y el dato de marzo ya se conoció. No hay tiempo para revisar la estrategia de Cambiemos. Y por otro lado, este precio de los bonos cayendo es, como dicen algunos colegas, están descontando la reestructuración de la deuda. Sea quien sea el gobierno electo, ya están priceando la crisis argentina y eso es lo que se ve con el dato de riesgo país, que no lo mencioné, pero que llegó a los 1000 puntos.